Buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos. La plática del día de hoy la tenemos grabada con el padre Sergio Soler y él va a hacer la oración inicial y él va a estar aquí al final de la charla para responder a sus preguntas. Empezamos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Gracias, Padre, porque nos has dado la salvación y la oportunidad de gozar del privilegio de tener la vida nueva, ese regalo que nos das a través de su pasión, muerte y resurrección. Danos la gracia de prepararnos debidamente para que este tiempo de Cuaresma sea realmente un tiempo de salvación, de apertura del corazón, de renovación de nuestras vidas. Quiero pedirte, Señor, el Espíritu Santo para cada uno de nosotros, los que estamos queriendo cambiar nuestra vida, los que sabiendo que tenemos una vida débil y pequeña, te necesitamos. Gracias, Señor, por tu presencia y por tu amor. Gracias por concedernos lo que te pedimos y sobre todo lo que mejor podemos pedirte, que es el Espíritu Santo. Bendecinos y danos, Señor, esa oportunidad de poder aprovechar al máximo lo que tú nos quieres regalar el día de hoy. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El tema que voy a tratar en este momento es el de la Cuaresma, tiempo de confesión. Quiero comenzar leyendo un pequeño texto de la Sagrada Escritura del apóstol San Pablo en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 6, versículo del 1 al 2. Y como cooperadores suyos que somos, les exhortamos a que no reciban en vano la gracia de Dios. Pues dice él, en el tiempo favorable te escuché, y en el día de salvación te ayudé. Este tiempo de la Cuaresma es un tiempo de conversión. Es un tiempo especial. Es un tiempo fuerte que nos prepara para algo mucho más fuerte todavía. 40 días, que es un número simbólico que expresa víspera, preparación intensa de algo importantísimo que para nosotros es la Pascua. No se entiende la Cuaresma si no es en función de la Pascua. Ya el miércoles de ceniza recibimos el mensaje: conviértanse y crean en el Evangelio. La Cuaresma, pues, es un tiempo de conversión, un tiempo que significa volver, cambiar, corregir el camino, renovarse. El cambio que queremos es pasar del hombre viejo al hombre nuevo. El hombre viejo es el que vive a espaldas de Cristo y del Evangelio. El hombre nuevo es el que sigue a Jesús y vive según el Evangelio. Tú eres un hombre viejo o un hombre nuevo, una mujer vieja o una mujer nueva. Piensa internamente. Algunos cristianos piensan que la conversión es solamente para los paganos, para los herejes, para los más pecadores. Y claro, no necesitan de Cuaresma, no necesitan tampoco del sacramento de la confesión de manera especial en este tiempo, porque no lo ven necesario. Otros piensan que con no comer carne los viernes o dejar de fumar ya han cumplido todo. Pues no. En realidad, que si no hay cambio verdadero y auténtico, no hay Cuaresma.
Cuaresma es verdaderamente cambiar de vida. Este es el presupuesto necesario para entender el sacramento de la confesión, que también podemos llamar del perdón, de la reconciliación. El entender lo que significa la Cuaresma y a lo cual nos invita este tiempo de Cuaresma. ¿Cuál es, por tanto, el espíritu de la Cuaresma? El espíritu de la Cuaresma es el hacer de ella un retiro colectivo de 40 días, durante los cuales la Iglesia, proponiendo a sus fieles el ejemplo de Cristo en su retiro al desierto, se prepara para la celebración de las solemnidades pascuales, con la purificación del corazón, una práctica perfecta de la vida cristiana y una actitud penitencial. ¿Y qué es la penitencia? La penitencia es según la traducción latina de la palabra griega, metanoia, que en la Biblia significa la conversión del pecador, que designa un conjunto de actos interiores y exteriores dirigidos a la reparación del pecado cometido y el estado de cosas que resulta de ello para el pecador. Literalmente, cambio de vida, se dice del acto del pecador que vuelve a Dios, que se vuelve a Dios después de haber estado alejado de Él, o del incrédulo que alcanza la fe. Podemos pensar en el hijo pródigo, que después de haber estado en una vida de pecado, de haber abandonado la casa del Padre, de haber malgastado, despilfarrado los bienes del Padre, ahora decide regresar a la casa del Padre. Por tanto, ¿qué debe seguirse de vivir la Cuaresma? Si se vive bien la Cuaresma, deberá lograrse una auténtica y profunda conversión personal, preparándonos de este modo para la fiesta más grande del año, el domingo de la resurrección del Señor. ¿Por qué se dice que la Cuaresma es un tiempo fuerte y un tiempo penitencial? Los tiempos y los días de penitencia a lo largo del año litúrgico, el tiempo de Cuaresma cada viernes, memoria de la muerte del Señor, son momentos fuertes de la práctica penitencial de la Iglesia. Estos tiempos son particularmente apropiados para los ejercicios espirituales, las liturgias penitenciales, las peregrinaciones como signo de penitencia, las privaciones voluntarias como el ayuno y la limosna, la comunicación cristiana de bienes, obras caritativas y misioneras. Todo eso nos lo dice el Catecismo de la Iglesia en el número 1438. Durante la Cuaresma, Dios nos llama a enfrentar con humildad y honestidad nuestra debilidad y nuestro pecado. Al hacerlo, estamos invitados a traerlo al Señor Jesús. Nosotros mismos tenemos que ir hacia Él e incluso llevar a otros hacia Él. Ahora nosotros preguntémonos, ¿qué necesitamos? ¿Alguna vez nos preguntamos o nos han preguntado qué necesitamos nosotros para llegar a eso? Uno de esos medios fundamentales va a ser la confesión. Algunas personas dirán, yo me confieso con Dios. La Iglesia Católica siempre ha enseñado que es Dios quien perdona en la confesión. Pero el sacerdote representa al Cristo perdonador. Representa al mismo tiempo también a la comunidad de fe. O sea, representa a Dios y representa a la comunidad, a quien hemos ofendido por nuestros pecados. El sacerdote ofrece la absolución en el nombre de Dios y también nos reconcilia con la Iglesia, el pueblo de Dios, y particularmente con aquellos a los que pudimos haber afectado por nuestras debilidades. Es un acto de humildad
acercarnos a un sacerdote. Es fácil decir, yo me confieso con Dios. Pero ¿quién me orienta? ¿Quién me dice, estos son verdaderamente pecados? ¿Quién me enseña a mí también qué es lo que debo hacer para corregirlos? ¿Quién revisa y evalúa si realmente hay un auténtico arrepentimiento? Entonces, es importante y fundamental el sacramento de la confesión, porque de esa manera voy a recibir la gracia de mejor manera. Voy a estar mejor preparado para recibir el perdón de los pecados. Por tanto, pues no es lo mismo decir confesarme con Dios directamente que confesarme ante un sacerdote. Ahora diremos en un momento en qué sentido es esto. En el mundo actual, la realidad del pecado ha perdido sentido y ha pasado como, o es considerado algo como pasado de moda. Vivimos un tiempo en el que es fácil justificar nuestra debilidad y las injusticias, donde cada quien puede decir, pues no me importa. Yo así pues reconozco mi pecado, pero lo reconozco ante Dios. Es necesario e importante darnos cuenta de que la palabra de Dios nunca tiene término. La palabra de Dios siempre es actual. No podemos nosotros ver este sacramento y ninguna cosa que lo diga la palabra de Dios como algo del pasado. Es algo siempre del presente. Dios siempre es actual. Dios siempre nos habla. Dios siempre nos invita a la conversión, nos invita al sacramento también de la reconciliación. Nos invita a ver nuestra debilidad. Dios nos invita siempre a ser humildes. Es importante venir con humildad para reconocer nuestros pecados. Es un acto de debilidad acercarnos a un sacerdote, porque es más fácil dirigirnos directamente a Dios. Y es más difícil e implica mucha humildad el reconocer nuestros pecados ante un sacerdote. El mundo actual nos invita a pensar que no somos culpables de nada, a no sentirnos culpables para nada. Y han habido algunos filósofos, algunos pensadores que han llevado a pensar, como Nietzsche, por ejemplo, que no existe la conciencia, que la conciencia es un estorbo, es algo que más bien está impidiendo el desarrollo y el progreso del ser humano, que es algo que nos impide crecer como persona. Nosotros vemos con actitud de fe, con una visión de fe. No vemos de esa manera. ¿Cómo vivir la Cuaresma? Arrepintiéndome de mis pecados y confesándome. Pensar en qué he ofendido a Dios nuestro Señor. Es importante sentir el dolor de mis pecados. Arrepentirme sinceramente de mis pecados. Darme cuenta que soy pecador. Este es un buen momento del año para llevar a cabo una confesión buena, bien preparada y de corazón. Un tiempo importante donde podemos revisar los mandamientos de Dios y de la Iglesia para poder hacer una buena confesión. Podemos ayudarnos de un examen de conciencia, de un libro para estructurar bien la confesión. Podemos escribir
nuestros pecados, para revisar bien. Podemos desglosarlos de acuerdo a cada uno de los mandamientos de la ley de Dios, de la iglesia, y podemos tomar también como criterio los pecados capitales. Nos pueden ayudar a examinar mejor nuestra conciencia. Recordemos, como lo decimos en el mismo acto de contrición, yo confieso ante Dios y ante nuestros hermanos que he pecado mucho de pensamientos, palabras, obras y omisión. Pensar que podemos pecar con nuestras intenciones, con nuestros pensamientos. Yo no lo cometí, pero lo quise cometer. Tenía la intención de cometerlo. Yo no lo hice, pero quise hacerlo. Tenía la intención de hacerlo. Yo solamente pensé en hacerlo y definitivamente no lo hice. Nosotros somos culpables. Ya pecamos cuando nosotros hicimos las cosas así, de esa manera. Simplemente con la intención. Es que tuve la intención de robar. Es que tuve la intención de difamar a alguien. Es que tuve la intención de pensar mal de alguna persona. Ya pensé mal, como decía Jesús. Con solo el pensamiento, si has visto a esta mujer con un mal pensamiento, ya has pecado. O sería también igual, si lo has visto a este hombre con un mal pensamiento, también ya has pecado. Con el pensamiento podemos pecar. Y no son pensamientos que pasan, son pensamientos en los que me fijo. Son pensamientos en los que hay una intencionalidad. Y luego los pecados de comisión, los que nosotros realizamos, son los pecados de obras que hacemos. He hecho tal cosa, he hecho algo que no es correcto, lo hice consciente, lo hice sabiendo lo que estaba haciendo, lo hice sabiendo que lo que estaba haciendo era algo malo, algo negativo, que era una situación pues de pecado. Y lo hice consciente de lo que estaba haciendo. Luego también los pecados de omisión. Los pecados de omisión son aquellos que se cometen no realizándolo. Me explico. Podía haber ayudado a una persona pobre y tenía la posibilidad y no lo hice. Podía haber servido y no lo hice. Podía haber ido donde este enfermo tenía todas las posibilidades y no lo hice. Y podemos pensar en muchísimas cosas que podíamos haberlas hecho y no las hicimos. Esos son los pecados de omisión. Recuerden el capítulo 25 de San Mateo, que van en esa línea precisamente, porque vengan benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me dieron de comer, porque tuve sed y me dieron de beber, porque estuve desnudo y me vistieron, porque era forastero y me hospedaron, porque estaba en la cárcel y me visitaron, porque estaba enfermo y me fueron a ver. O al revés, que ahí están los pecados de omisión. Porque estuve hambriento, porque estuve sediento y estuve hambriento y sediento, no me dieron de comer, no me dieron de beber, me vieron. Se dieron cuenta que estaba con hambre, se dieron cuenta que estaba con sed y no me determinaron. O también estaba desnudo y ni siquiera hicieron algo para cubrirme. No intentaron hacer nada. Estaba en la cárcel y sabía que estaba en la cárcel y podía ir a la cárcel y no me fuiste a visitar. Y sabía que estaba enfermo y podías haberme visto y no lo hiciste. ¿Cuándo, Señor, te vimos hambriento, sediento? ¿Cuándo te vimos en la cárcel? ¿Cuándo te vimos forastero? ¿Cuándo te vimos enfermo? ¿Cuándo te vimos desnudo? Yo les aseguro que cuanto hicieron con uno de estos mis pequeños, también conmigo lo hicieron. Así de esa manera, pues,
podemos pensar en hacer una buena confesión, porque este tiempo precisamente nos invita a eso. Recuerden que es tiempo de salvación. Este es un tiempo especialísimo. Este es un tiempo donde tenemos que aprovechar al máximo, hacer una excelente confesión, una revisión de nuestra vida, un buen examen de conciencia, que no sea ordinario. Y ojalá que así quede para nuestra vida, hacer siempre muy buenos exámenes de conciencia, donde estemos siempre en la disposición de verdaderamente cambiar nuestras vidas, transformar nuestros corazones. Entonces, eso es importante para que estemos preparados pues, para hacer una buena confesión. Obviamente eso supone un verdadero arrepentimiento. Si yo no me arrepiento de los pecados, tampoco voy a hacer una lista de pecados así artificialmente. Tengo que tener un arrepentimiento, un reconocimiento de los pecados, como hizo el hijo pródigo. Reconoció que estaba en ese momento viviendo en una situación miserable de pecado. Él reconoció que necesitaba de la gracia, que necesitaba regresar a la casa del Padre. Entonces es importante reconocer, sentir el dolor en el corazón de haber abandonado la casa del Padre y estar dispuestos a regresar a esa casa del Padre. Implica pues una decisión, implica un acto de la voluntad. Necesitamos tener la gracia de Dios porque la tenemos que pedir, pero además también cooperar con la gracia de Dios, porque sí tenemos que decidir. La gracia está siempre presente, pero hemos de acudir a ella y pedirle a Dios también, porque eso es importante para tener un buen arrepentimiento y hacer una buena confesión, pedir al Espíritu Santo para que nos vaya llevando a una auténtica conversión, a un auténtico cambio, para que realmente nuestras vidas sean auténticamente transformadas. ¿Cómo debería de ser la confesión para que sea muy bien hecha en este tiempo de la Cuaresma? Tiene que ser clara, concisa, concreta y completa. Así, con esas palabras. Clara, es decir, no decir las cosas imprecisas, donde se dice todo y no se dice nada. Es que pecado de pensamientos. Es una frase que lo dice todo y no dice nada. El sacerdote se queda sin saber absolutamente nada. No hay manera de entender qué se quiere decir cuando se habla así de esa manera. Clara, concisa, breve. No hay necesidad de estar hablando ni del pecado del otro, ni de estar adornando tanto, ni de estar explicando tanto. Simplemente decir el pecado, ser conciso, muy breve y concreta también. Específicamente el pecado. No divagar. Hay que ser lo más concreto posible. Hay que hablar del pecado. No hablar de otra cosa, sino del pecado. No son problemas los que se llegan a tratar en una confesión. Eso puede ser una dirección espiritual. Es directamente hablar del pecado, mencionar el pecado, decirlo, y que sea completa. Es decir, no puedo yo mutilar, quitar. Sé que estoy obviando algún pecado y que no es simplemente un olvido, porque eso es otra cosa diferente. Por eso es importante prepararse bien y si es posible ir anotando para no olvidar nada. Completa, que diga yo todos los pecados al confesor, que no ignore absolutamente nada, que no deje nada. Todos los pecados se los tengo que decir al confesor. No necesariamente tengo que dar explicaciones, pero sí lo necesario y lo esencial como para que también el confesor pueda estar claro de qué tipo de pecado, cómo es el pecado, porque tiene que ayudarle pues al penitente a dar un paso de cambio, de conversión, porque tiene que darle una orientación
porque tiene que ver cuál va a ser la medida de la penitencia. Entonces es importante que la persona que se confiesa diga de manera completa los pecados. No puede decir, no, esto no lo digo porque tengo vergüenza, porque tengo pena. Hay que decir los pecados tal como son. El sacerdote tiene la obligación de guardar todo esto en sigilo. Y así lo tiene que mantener todo en sigilo. El sacerdote no puede expresar nada. Lo más que puede hacer es explicar a la gente, decirle alguna orientación, cualquier palabra que pueda servirle, que pueda ayudarle. Y será de manera muy rara que el sacerdote le diga, pues, convendría que esto se lo digas a tal persona. O incluso puede ser, si me autorizas, puedo ayudarte en tal cosa. O podemos hablarlo en otro momento, tal vez con una psicóloga o psicólogo. Pero ya sería con la autorización del penitente, pero son casos raros eso. Lo importante, pues, es saber hacer una excelente confesión, acudir al sacramento de la reconciliación. Tenemos un defecto a veces, que no lo hacemos asiduamente, que pensamos, no, pues esto lo puedo hacer una vez al año, una vez cada 2 años, cada 3 años. Y realmente no podemos nosotros desaprovechar la gracia que el Señor nos quiere dar. Recuerden que lo que leía al principio de la carta del apóstol San Pablo a los Corintios, la segunda carta, habla de que hoy es el tiempo propicio de la salvación. No dejes que la gracia caiga o se vaya pues en saco roto. No permitas botar la gracia. Si ahora tienes la oportunidad, aproveche esa oportunidad. Prácticamente en todas las parroquias alguna oportunidad se da para que la gente reciba el sacramento. Y no solo una, hay varias oportunidades. A veces hay celebraciones penitenciales y además de las celebraciones penitenciales, hay también otros tiempos de confesión. No esperes el último momento. No esperes que llegue el Jueves Santo, el Viernes Santo, cuando ya también tal vez el sacerdote está saturado de tantas cosas. Ahora, en este tiempo, es la oportunidad para acercarte al sacerdote y para hablar con él. Le puedes pedir al sacerdote que te confiese, o por lo menos si tiene algún día próximo cercano, para que puedas acudir a ese sacramento. A veces en las parroquias hay días fijos, hay días ya calendarizados con horarios de confesión. Entonces el sacerdote quizás te dice, o alguien de la oficina parroquial te puede informar tal día y a tal hora. Usted puede aprovechar la confesión. O también en otros momentos que el sacerdote pues esté disponible, se puede aprovechar. Si hoy escuchas la voz de Dios, no endurezcas el corazón. Ahora, trata de dar ese paso. Trata de dar el paso de cambio y de conversión en tu vida. Trata de dar el paso de situaciones de odio a situaciones de amor, de rencor, de envidia, de celos, que se oponen al amor a Dios y a los hermanos. En Cuaresma aprendemos a conocer y apreciar la cruz de Jesús. Aprendemos a tomar nuestra cruz con alegría para alcanzar la gloria de la resurrección. En Cuaresma aprendemos a dar ese paso de renovación, de conversión, de arrepentimiento. Por eso la escucha de la palabra de Dios, por eso la oración, por eso la Eucaristía, por eso el ayuno, por eso la obra de caridad. Todo ello nos tiene que ir llevando precisamente a ir haciendo una buena revisión de nuestra vida y una buena preparación para este tiempo. Los cristianos pues nos acercamos a recibir el perdón de nuestros pecados en estos días. Estamos llamados a ser testigos de la misericordia de Dios. Algo que es importante es pues que
En el sacramento de la reconciliación, no solamente nosotros recibimos el perdón, sino que al mismo tiempo nos convertimos en verdaderos testigos del amor y de la misericordia de Dios. El sacramento de la reconciliación es un sacramento de alegría, es un sacramento de paz, es un sacramento de encuentro con el amor y la misericordia de Dios. Entonces nos volvemos testigos de ese amor de Dios y podemos comunicárselo a otras personas. Podemos decirle a otros que igualmente también acudan al amor de Dios, acudan a la misericordia de Dios, experimenten el amor de Dios. Así como yo lo experimenté, yo lo viví, yo les expreso y les manifiesto que deseo que ustedes también tengan ese deseo de transformarse, de convertirse, de cambiar a través de acudiendo pues al sacramento de la reconciliación. Y decía que vale la pena en estos días previos a la Semana Santa. Recordemos que ese sacramento de la reconciliación o de la confesión, pues es un momento de recuperarnos en la gracia. Nosotros decimos también en el credo aquellas palabras, creo en el perdón de los pecados. Entonces, hasta nosotros mismos manifestamos nuestra fe. Lo decimos con nuestras palabras, creo en el perdón de los pecados. Estoy diciendo que creo que el Señor nos perdona. Estoy creyendo en el sacramento de la reconciliación. Una buena parte de los fieles que se han alejado de este sacramento no necesariamente lo han hecho por un rechazo a la fe católica, sino simplemente arrastrados por el mal de la pereza y por la ley del mínimo esfuerzo. Es indudable pues que el sacramento de la penitencia requiere un esfuerzo notable y que algunas personas que les puede exigir altas dosis de vencimiento propio, porque a veces cuesta. Requiere pues que salgamos de esa pereza. Pero también es claro que quien cede a la pereza, tarde o temprano, también se hace vulnerable a la duda de fe. Se empieza por entonar el célebre yo me confieso con Dios, dejando en el olvido la afirmación bíblica de que Dios confió a los apóstoles el ministerio de la reconciliación. Para terminar, por decir aquello que yo no hago nada mal a nadie, no tengo pecados, contradiciendo las palabras de Cristo que dicen, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y ciertamente todos somos pecadores y todos somos necesitados de la gracia. Todos somos necesitados del perdón de Dios. Y qué alegría cuando somos perdonados por el Señor. La declaración de los pecados personales ante el sacerdote es una parte esencial del sacramento de la reconciliación. Basta entender las siguientes palabras del Evangelio de San Juan. A quienes perdonen los pecados les quedan perdonados. A quienes se los retengan les quedan retenidos. Es decir, el sacerdote que administra este sacramento no puede ni debe hacerlo de una forma automática, ya que su tarea consiste en discernir. Por eso lo que ya venía diciendo antes, discernir si existe el debido arrepentimiento en el penitente, intentando suscitar en él una verdadera contrición, de forma que así puedan darse las condiciones para perdonar los pecados en nombre de Cristo, o retenerlos en su caso. Obviamente, si el mismo sacerdote mira que realmente el penitente, la persona que supuestamente se está arrepintiendo, no tiene un auténtico arrepentimiento, el sacerdote lo va a descubrir o lo va a ver. Por ejemplo, una persona que está viviendo en una relación no matrimonial, sino de unión libre,
o por ejemplo también de adulterio, el sacerdote va a ver que no va a ser el momento para poder conceder la absolución de sus pecados. ¿Por qué? Porque no hay apertura, porque no hay cambio, porque no hay deseo de convertir el corazón. Solo se quiere cambiar en ciertas cosas o solamente se quiere apantallar de que uno quiere estar ante Dios bien, recibir el perdón de Dios, pero seguir siempre en el pecado. Lo que no se puede es eso precisamente, no puedo seguir en el pecado. Menciono esos dos pecados que son semejantes, más el adulterio y más grave todavía. Pero también hay otros pecados, como por ejemplo el pecado del odio, cuando no queremos perdonar y nos resistimos a perdonar y pasamos el tiempo en esa misma actitud, no quiero perdonar. Y por más que se insiste, que se pide, que la palabra llama también a la conversión, hay personas que no tienen la menor voluntad de cambiar, de volverse a Dios. Entonces el sacerdote mira allí, puede mirar en una persona, no es que yo no quiero cambiar, yo no quiero perdonar, mira que no está todavía preparada para recibir el sacramento y por tanto pues el sacerdote puede decirle si Dios realmente siempre nos perdona y lo decimos en el Padre Nuestro, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Estamos diciendo, Señor, perdóname, pues yo también soy capaz de perdonar. Entonces tenemos que dejar esas situaciones de odio. Mientras no dejemos las situaciones de odio, estaremos siempre ahí detenidos con un tremendo obstáculo. Siempre nos mantendremos ahí atados. Y pues no vale, esa confesión no vale o no tiene realmente el resultado de una verdadera conversión. La gracia de Dios pues no tiene sus frutos como debería de tenerlo. No porque la gracia en sí no lo tenga, sino porque nosotros estamos bloqueando la acción de la gracia. Porque nosotros estamos impidiendo que la gracia de Dios actúe en nuestras vidas. Porque somos nosotros los que estamos poniendo resistencia, los que no queremos cambiar. Entonces, se trata pues de un deseo sincero de arrepentimiento, de un cambio auténtico en nuestras vidas. Se trata de cambiar verdaderamente nuestros corazones y nuestras vidas. De eso se trata. Entonces, que no sea simplemente, pues, algo por costumbre, porque tengo que hacerlo, porque me invitan. Si tenemos que buscar la manera de que esto sea mucho más fuerte, mucho más completo, auténtico. También no es válido solamente decir de una forma muy genérica, soy pecador, y decir el Señor me perdona porque soy un pecador, porque somos pecadores. Tenemos que reconocer cada falta nuestra. Obviamente que Dios no es como muchas veces podíamos imaginarnos, un Dios que está ahí pendiente hasta el último detalle, está pidiendo cuentas. Yo solamente me pongo a pensar, por ejemplo, como cuando uno va a un supermercado que sale una lista larga de todo lo que hemos comprado. Así Dios como que Él tuviera cuenta de cada detalle, de cada pecado, de cada cosita pequeña. Dios es un Dios diferente. Es un Dios que está siempre dispuesto a perdonarnos. Está siempre dispuesto a manifestar su cariño, su amor hacia nosotros. Y por tanto, pues, no es un Dios que está ahí pendiente de cada detallito, de cada cosa que estamos haciendo en cada momento. Obviamente que eso no debe llevarnos tampoco a pensar, bueno, como si uno está pendiente de cada cosa, pues yo puedo hacer y Él solamente va a tomar cuenta de los pecados más graves.
sí tenemos que pensar que nuestra relación con Dios tiene que ser una relación amorosa, amistosa, y cada cosa que hagamos nosotros que no sea del agrado de Dios, que no fomente la amistad con Dios, pues eso tenemos nosotros que irlo quitando de nuestras propias vidas también. La declaración de los pecados personales ante el sacerdote es una parte esencial del sacramento. Por tanto, yo lo había dicho, que el Señor nos dice que a quienes perdonen los pecados les quedarán perdonados. Entonces, pensar en eso. Por otra parte, confesiones rutinarias y con desesperanza, una celebración correcta del sacramento de la penitencia no depende exclusivamente de la manifestación íntegra de los pecados. Quienes los confesamos con frecuencia debemos tener en cuenta que existe el peligro de caer en la rutina y en la superficialidad. Los penitentes hemos de procurar con responsabilidad que nuestra confesión sea un encuentro personal con Jesucristo, que nos consuela en nuestras debilidades, al mismo tiempo que fortalece nuestra esperanza en el inicio de una vida nueva. Decía que es el sacramento de la alegría, el sacramento del encuentro con Cristo. Es un sacramento que debemos apetecer, buscar, querer, porque en él encontramos a Cristo. El sacerdote representa a Cristo. Me encuentro con Cristo que me abraza, con Cristo que me perdona, con Cristo que es misericordioso, con Cristo que me sana, con Cristo que me renueva y me transforma, con Cristo que quiere que lleve una vida nueva. Aquí la acción principal no la tengo yo, sino que la acción principal la tiene Dios mismo, Cristo mismo. Él es el que va a actuar y el que va a hacer la obra prodigiosa de cambio en mi vida. La conversión depende principalmente de Dios y secundariamente de mí. Yo tengo que buscarlo, por supuesto, pero es Dios el que va a hacer la obra transformadora. Es Dios el que va a renovarme, el que va a cambiarme, el que va a purificarme, el que va a santificarme. Es Dios el que va a hacer la obra en mi vida. Entonces tengo que abrirme completamente y esto supone pues estar consciente de ella, disponibilidad, humildad, sencillez, apertura a la gracia de Dios. Los penitentes habitualmente también tenemos a veces la tentación del cansancio y hasta de la desesperanza, cuando a veces no percibimos un avance en la reforma de nuestra vida moral. Puede dar la sensación de que siempre caemos en lo mismo, en los mismos pecados, de que estamos encadenados en una espiral de caídas y peticiones de perdón sin progresos constatables. Sin embargo, la única manera de permanecer fieles a la llamada, a la conversión, es continuar fieles en el camino penitencial, sin perder la paz, pero sin hacer tampoco, sin hacer las paces. Es decir, sin perder la paz interior, porque no avanzamos como sería nuestro deseo. Hay que tener conciencia de que es cierto que la gracia es la que debe actuar, pero al mismo tiempo también de que yo tengo que ser una persona luchadora. Si en algún momento caigo, tengo que levantarme. Tengo que estar constantemente levantándome. Tengo que estar constantemente avanzando. No puedo perder la paz interior. Si en algún momento no avanzo, tengo que seguir adelante. Siempre manteniendo el ideal de santidad al que estamos todos llamados. Decía un autor espiritual que el cristianismo no es tanto de ser de los perfectos, como de aquellos que no se cansan nunca de estar empezando siempre. Siempre estar empezando, siempre continuar. Nuestra vida debe ser un estado permanente de conversión, siempre convirtiéndonos, siempre luchando. Si en algún momento me detuve, caí, me levanto inmediatamente. Jesús nos enseña también a que cuando caemos tenemos que levantarnos.
Y la idea es que cada día vayamos progresando, no que vayamos retrocediendo. Tampoco sintiéndonos nosotros que podemos estar pecando, pues de todos modos después me confieso, de todos modos el Señor me está dando tantas las oportunidades continuamente. Sí, tenemos que hacer lo posible por agradar a Dios, por ser lo posible por luchar, porque no es lo mismo ser perdonados por Dios cuando somos dejados y perezosos que ser perdonados por Dios cuando estamos luchando. No es lo mismo. El crecimiento nuestro debe estar siempre alentado por una constante lucha y esfuerzo. Decía yo, primero la gracia de Dios, pero también se necesita que nosotros luchemos. Nosotros seamos luchadores, guerreros en las cosas espirituales y siempre adelante. Y mañana mejor, y pasado mañana mejor. Y con los años voy mejorando, voy teniendo una verdadera renovación. Y así, si voy teniendo el hábito de confesarme, el hábito también de vivir la cuaresma, haciendo una buena confesión, eso me va a ayudar indudablemente a tener un cambio mucho más profundo en mi vida. Los cristianos que nos acercamos a recibir el perdón en estos días, estamos llamados a ser estos testigos de la misericordia de Dios. La alegría del perdón es la mejor testimonio de fe y de esperanza ante nuestros hermanos. Decía San Agustín que escribió un libro autografiado con el título de Confesiones, en el que cuenta la conversión de su vida pecadora para proclamar ante el mundo la bondad de Dios. Decía que así también nosotros, al confesar nuestros pecados, confesamos el amor de Dios. Confesamos el amor de Dios. Hoy le pedimos pues al Señor, queridos hermanos, y les invito a ustedes también a que le pidamos a Él a tener esa apertura a la gracia, que no nos invade el miedo. El diablo sí quiere que nosotros no nos acerquemos al sacramento, que nosotros no nos arrepintamos, que nosotros nos sintamos desanimados, que nosotros digamos no vale la pena porque siempre caigo en lo mismo, sino que al contrario, estemos siempre abiertos, dispuestos a luchar, dispuestos a seguir adelante, dispuestos a ser mucho mejores en nuestra vida espiritual. El objetivo, decía, el primer objetivo es lograr la santidad y el encuentro con Cristo. Pero ese objetivo pasa por etapas, por momentos. Por ahora estamos en este tiempo de Cuaresma, dirigiéndonos hacia la Pascua. No olvidemos pues que la Cuaresma nos lleva hacia la Pascua. Por eso es que esta confesión tiene que llevarnos precisamente a vivir mucho mejor la Pascua, a vivirla de tal manera de que realmente, finalmente, aprovechemos la gracia de la redención que nos viene de Cristo, que nos viene de su pasión, muerte y resurrección. Qué mejor es hacer una excelente confesión, bien preparada, para que finalmente, pues, la gracia del amor de Dios, de la misericordia de Dios que nos viene del misterio pascual, que es el misterio de su pasión, muerte y resurrección, llegue al corazón de cada uno de nosotros. De esa manera, pues, nosotros podremos realmente dar un paso auténtico de cambio en nuestra vida, del agrado de Dios, porque ese es el agrado de Dios, todo lo que buscar la voluntad de Dios, todo lo que nos lleva a la conversión, todo lo que nos lleva a acercarnos al reino de Dios y a vivir el reino de Dios, eso es lo que al Señor le agrada definitivamente. Les deseo pues la bendición a cada uno de ustedes, la protección, la ayuda pues de la madre, de nuestra Madre Santísima, que la Madre pues nos ayude también a encontrar ese sentido del arrepentimiento, de la conversión, que con la ayuda de la Madre también podamos nosotros dar un paso de cambio auténtico, sincero en nuestra vida. Amén. Dios los bendiga y los preserve y les tenga siempre con bien. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, buenas tardes, muchas gracias.
Y aquí tenemos al padre Sergio. Él va a responder a sus preguntas. Buenas tardes, padre. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Buenas tardes, buenas noches. Aquí para servirles. Si gustan escribir sus preguntas en el chat para poder que el padre responda sus dudas o si tienen algún comentario. O si usted, padre, tiene algo que agregar. Pues creo que ya lo esencial lo he dicho. Más bien quisiera que preguntaran si tienen alguna duda para poder yo responderles. Y tal vez ahí pueda ser que amplíe un poquito más. Ok. Denise, ¿tú tienes alguna duda? Bueno, Denise está ocupada. Si nos puede decir, padre, ¿cada cuánto uno se debe de confesar? ¿Cuánto es lo normal que una persona debe de confesarse para estar en gracia? Bueno, siempre que hay pecado grave, hay que hacerlo. Aunque uno se haya confesado un día anterior, si se trata de un pecado grave o mortal, la confesión debe ser inmediata. Pero si no, puede ser con cierta frecuencia, si no, por lo menos cada 3 meses, es decir, más o menos, no podemos decir exactamente cuánto, pero podría ser, lo importante es el criterio de cierta frecuencia. Puede ser cada 3 meses, algunos lo hacen con más frecuencia, sobre todo aquellos que tienen un sacerdote más cercano, que llega más frecuentemente. Estoy consciente que hay lugares donde el sacerdote no puede llegar sino a los varios meses y se les hace mucho más difíciles a las personas. Y así los enfermos también, que de repente pues necesitan un sacerdote para poderse confesar. No necesariamente tienen que confesarse cada vez que tienen que comulgar. Si están preparados, si no tienen pecado grave, basta con hacer un acto de contrición. De hecho, antes de cada Eucaristía, al inicio, hacemos el acto de contrición. Yo confieso ante Dios Todopoderoso. Y ahí nuestros pecados se están borrando en ese momento. Ok, aquí tenemos una persona que dice, padre, que ella duró muchos años sin confesar, no estaba casada y se le ha olvidado qué aconseja hacer para recordar. No se le ha olvidado cuánto tiempo tiene de haberse confesado. Yo creo que se le ha olvidado cómo confesarse. Esa es tu pregunta, ¿verdad? Es iPhone, es la que está preguntando. Si puedes poner si esa es tu pregunta. Y luego hay otra pregunta que dice, ¿hay que decir el número de veces en que se pecó con un pecado o solo con nombrarlo? Bueno, no necesariamente hay que decir exactamente el número de veces que no he pecado. Por ejemplo, si yo he mentido, puede ser que no sepa exactamente cuántas veces haya mentido. Pero si hay una persona que esté reincidiendo en lo mismo, convendría decir, he pecado muchas veces, mintiendo. He insultado muchas veces a las personas. Y así otro tipo de pecados también. Lo que sí es importante tener en cuenta que debería de resarcirse o repararse el daño que se ha causado. Cuando uno se confiesa, pues puede decir, robé. Sí, pero eso que robé causó un daño. Y si ya es imposible devolver aquello porque el tiempo ya pasó, porque no lo tengo, de alguna manera tengo que reparar o tengo que resarcir ese daño que causé. Y si ya no lo puedo devolver a la persona a la cual robé, pues tendré que resarcirlo con personas necesitadas o pobres. Pero no podemos quedarnos con esta situación así.
Ok, la de la primera pregunta que dice que duró mucho tiempo sin confesarse, dice que cree que no recuerda, lo que no recuerda es todos sus pecados y que siempre siente como que no se confesó bien. Bueno, uno tiene que hacer lo que mejor puede. Tiene que tratar de examinar su conciencia, tomar un examen de conciencia, porque eso es importante hacerlo. Si no lo tengo, tengo que buscarlo. Tengo que pedirle ayuda a alguien que tenga un examen de conciencia, que me facilite. Yo puedo hacerlo tomando en cuenta cada uno de los mandamientos, y también tomando en cuenta cada uno de los pecados capitales, por ejemplo. Pero me facilita más tener una guía con preguntas, porque eso me va a llevar a hacer de que yo pueda captar bien el pecado que he cometido y reconocerlo y luego confesarlo también. Sí, lo importante es hacer todo el esfuerzo posible. Tampoco Dios me va a estar ahí vigilando, fiscalizando. Si me he olvidado de algo, el Señor tampoco no es tan fijado como somos nosotros. Y tampoco podemos estar meticulosamente viendo cada uno de los pecados. Se puede hablar, obviamente se dice la especie del pecado porque es necesario decirlo, pero no necesariamente tengo que decir cuántas veces lo he hecho. Muchas veces no es necesario decirlo. Lo importante sí, porque te puedo decir tengo malos pensamientos, pero es tan genérica la palabra que digo todo y no digo nada. Digo todo porque malos pensamientos, ahí se incluyen cantidades de tipos de malos pensamientos, pero sí hay que especificar por lo menos. He pensado mal de mi prójimo, por ejemplo, y, y lo he juzgado, y lo he criticado, y lo hago muy frecuentemente, o de vez en cuando, es decir, por lo menos una cierta aproximación, no el número tan exacto. Okay. Denise, ¿gusta leer la Sí, siguiente? gracias. Padre, la próxima dice Alma. Padre, buenas noches y muchas gracias. Las personas mayores de 85 años dicen que ya no deben confesarse. ¿Es cierto esto? Eso no es la idea de la iglesia. Siempre, es decir, si la persona tiene conciencia, puede confesarse, pues tiene que hacerlo. Hay personas que pueden tener 85 años y quizás nunca o pasaron mucho tiempo sin confesarse y tienen ya muchos pecados y los pueden confesar y los deben confesar. Solo que esté en un estado de coma, un estado de inconsciencia, entonces pues ya eso es diferente. Pero pudiendo, teniendo las posibilidades, hay que hacerlo. Hay que confesarse, la edad no importa. Otra cosa es la enfermedad o el tipo de situación que puede estar viviendo una persona que le imposibilite en ese momento. Pero si han quedado rezagados algunos pecados, pues hay que decirlo, hay que confesarlos ante el confesor. Por eso ahí, por ejemplo, el día de mañana me toca ver a varios enfermos y de vez en cuando me toca visitar varios enfermos. Igual también me encuentro con personas ya de menos o de más de 80 años. Siempre les pido que se acerquen al sacramento, que se confiesen. Y en algunos casos, sorprendentemente, son personas que son bien lúcidas, personas que recuerdan situaciones de pecado de muchos años atrás. El sacerdote hace lo que puede porque tiene que llegar en un sentido de mucha misericordia. No para condenar, sino para manifestar y ser canal del amor de Cristo, de la misericordia de Cristo. Así tiene que llegar, en esa actitud tiene que llegar el sacerdote. Okay, muchas gracias, padre. Ana Laura Andrade dice, ¿cómo puede animar a alguien que acuda a la confesión si su respuesta es que él ni mata ni roba?
Lo que más le preocupa a Laura es que tiene casi un año que no se confiesa y sigue comulgando. Bueno, lo menos que se pide es que al menos uno se confiese una vez al año, por lo menos. Solo que haya una dificultad extrema, que no haya ninguna posibilidad de poderse confesar, es diferente, pero teniendo las posibilidades, por lo menos una vez al año. Ahora, no hay que ser como hay muchas personas ya bastante adultas que dicen yo no tengo pecado. Primero porque ven su presente nada más, no ven su pasado. A lo mejor se confesaron hace 5 años, por decir un ejemplo, pero ellos están pensando desde que se enfermaron. Desde que se enfermaron, pues yo no he hecho no he cometido ningún pecado porque me mantengo en la casa, no salgo, no hago ningún mal. En realidad, pues hay que pensar desde mínimo desde la última confesión que uno hizo para acá. Luego, también hay que pensar en los tipos de pecado. Puede ser pecado de comisión, es decir, por obra, pero también pueden ser pecados de pensamiento, pecados de omisión. Estos son los pecados que quizás se dan más en las personas que están sin salir de una casa, de un lugar. Es decir, pensar mal de esta persona, juzgar a esta persona. No lo digo, no lo expreso, pero Dios sí lo está viendo. Dios está viendo mis malos pensamientos, mis malos sentimientos. A lo mejor estoy dando cursos, estoy dando eh, bastante consentimiento, estoy consintiendo tal pensamiento y me estoy deleitando en ese pensamiento, que puede ser de diferentes tipos, por ejemplo, de la sexualidad, pero puede ser también alimentándome de un pensamiento negativo, guardando resentimiento, guardando odio, lo estoy guardando y lo estoy reservando dentro de mí mismo. Es un pecado que no los podemos ignorar. No podemos decir eso no me toca, yo no he pecado. Todos somos pecadores. Entonces, por eso es importante hacer una buena revisión de todo, de nuestro pasado, de nuestro presente, de nuestros sentimientos, de nuestros pensamientos. Los sentimientos no son pecados, pero los pensamientos, algunos sí, pueden ser pecados. Cuando a esto le damos nosotros, eh, pues le damos lugar y los aceptamos, nos recreamos en ellos, ahí es donde está lo malo. Okay, ya no hay más preguntas aquí, pero yo sí tengo una. Hay veces que se ofrece indulgencia plenaria y a veces uno no tiene oportunidad antes de ese día de la indulgencia plenaria de irse a confesar. ¿Cuánto tiempo tiene uno después de ese día para irse a confesar? Bueno, entiendo que las indulgencias plenarias tienen ya, son por ocasiones especiales que el Papa concede, es decir, ya sea para un año santo, por decir un ejemplo, ¿verdad? Porque ya está señalado pues por el Papa. Entonces, que tiene que hacerse en el tiempo en que está señalado precisamente la indulgencia plenaria. No se puede hacer hasta después, para otro momento. Para ganarse las indulgencias tiene que ser en el tiempo que se pide ganar y con las condiciones que se piden también, que generalmente son el Padre Nuestro, el Ave María, el credo, el confesarse, el comulgar. Son esas, ¿verdad? Sí. Hay una pregunta más. Dice, no está el nombre, pero dice, la confesión no vale si el padre no trae la sotana. La confesión siempre vale. Lo conveniente es que el sacerdote lleve por lo menos una estola, por lo menos. Así que lleve eso. Ahora, solo en casos muy excepcionales, eh, cuando el sacerdote no tiene acceso en ese momento, o de repente es una confesión de emergencia.
y que no tiene posibilidad de poder conseguirse algún distintivo, como sobre todo el estola. El estola viene siendo el distintivo del sacerdote. Todo eso también, en algunos lugares, por ejemplo, aquí en Nicaragua, pues el calor es bastante intenso, bastante fuerte. No es tan fácil estar confesando en un lugar muy caluroso con una sotana. Entonces, en ciertos momentos sí, pero no es tan fácil estarlo haciendo. Generalmente lo hacemos a veces con alma y una estola, que es un poquito más ligera, ¿no? Entonces, eso depende también, ¿verdad? Pero lo importante es que por lo menos tenga algún distintivo, un sacerdote mínimo de estola. Pero siempre es válido, ¿eh? Siempre el perdón de los pecados es válido. Ok, ya no hay otro comentario, nomás dice, dos personas dan las gracias, Ana Laura da las gracias y iPhone dice, muchísimas gracias por toda su enseñanza, fue excelente, Dios le bendiga hoy y siempre. Estamos para servir en lo que podamos. El Señor me llama, ahí donde el Señor me llame, ahí estaré siempre para servir también. Dios me les bendiga también. Muchísimas gracias, Padre. Muchas gracias por toda su enseñanza, muchas gracias por su tiempo. Denise, ¿tienes algo que agregar? No, muchísimas gracias, Padre. Gracias por la enseñanza que nos dio el día de hoy. Siempre para servir, ya saben. Gracias. Y Para la gloria de Dios. el Padre ya nos dio la bendición, entonces ya no necesitamos hacer la oración final, pero los queremos invitar a que nos acompañen el próximo domingo para liturgia de sanación de las 6 puertas a las 11 de la mañana, hora de la Ciudad de México. Y el próximo miércoles tendremos con nosotros al teólogo Mario Mendoza, y él nos va a traer el tema de Cuaresma, ayuno, penitencia y reconciliación. Esperamos que contar con su participación en estos temas y que pasen una muy bendecida noche. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado. Muchísimas gracias, Padre. Para servir siempre. Bendiciones. Bendiciones.